Este 16 de enero, el fiscal interino, porque ya no es vocero, Ulises Lara, presentó un avance de las investigaciones en contra del cártel inmobiliario. Resulta que los empresarios ya empezaron a echar de cabeza a los panistas. Ya lo estaban haciendo y en tiempos donde hablamos de errores en infraestructura y obras y creo que es muy pertinente pues ver qué también está pasando del otro lado. Esto es lo que dijo Ulises Lara, que antes estos mensajes eran tradicionales, escucharlos en él como el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ahora ya es el fiscal interino, Ulises Lara, dando un mensaje en relación a los avances de las investigaciones de corrupción del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia a la ciudadanía, en el que daremos a conocer una actualización respecto al caso de corrupción en el sector bienes raíces planeado y ejecutado en la alcaldía Benito Juárez. Derivado de las denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público, tanto de vecinas y vecinos, además de empresarios que se dedican a la industria de la construcción, en la Fiscalía General de Justicia hemos podido conocer la amplia red de vínculos y establecer con mayor precisión el modus operandi con el que funcionarios de la alcaldía Benito Juárez posiblemente se aprovechaban de sus encargos y posición dentro de la demarcación. En esta ocasión, presentaremos el testimonio de un empresario quien narra el funcionamiento de la red de corrupción con la cual distintos exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez ofrecieron protección a las empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles, la forma con la que operaron algunos funcionarios para solicitar dinero y el destino de esos recursos monetarios. El empresario, que por obvias razones nos reservamos su nombre, manifestó que conoció a Luis N. alrededor del año 2010 en la entonces delegación Benito Juárez. El contacto, dijo, fue un amigo en común con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción. El empresario explicó que alrededor del año 2011 tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis N. para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble. Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150,000 pesos, a lo cual accedí y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminar. Posteriormente, añadió el inversionista, tuvo contacto con Luis N. por segunda ocasión alrededor del año 2015 para solicitarle nuevamente apoyo con una obra, la cual se ubicaba en la calle de Patricio Sanz, en donde se llevó a cabo una nueva visita de verificación. En dicha visita, se le argumentó al empresario que, al no contar con los documentos, la obra sería sujeta de una sanción económica, por lo cual volvió a acudir a Luis N. a solicitarle ayuda. Pide el expediente a la dirección de obras para ver cómo se encontraba el asunto y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250,000 pesos, mucho mayor a la que en algún momento ya había yo otorgado años atrás, haciéndome la observación que era motivado porque ya la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería yo obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en esos días posteriores a esa reunión.
De las palabras del empresario también se puede destacar que previo a ese evento, a finales del año 2014, recibió una llamada por parte de Luis N. para reunirse en un restaurante ubicado en la Colonia del Valle. En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado, para lo cual me pidió que apoyara con la cantidad de 200,000 pesos en apoyo a dicha candidatura. Accediendo a su petición, días después, a través de mi chofer, le mandé el dinero directamente a sus oficinas en la delegación Benito Juárez. A finales de 2016, a decir del desarrollador inmobiliario, Luis N. buscó nuevamente una reunión con él, posiblemente para platicar respecto a las intenciones del propio Luis N., ahora como empresario de la construcción, a fin de asociarse y empezar a construir juntos. El declarante aseguró que recibió un contrato por parte de Luis N. como constructor a inicios del año 2017 para desarrollar un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, el cual en su momento el propio Luis N. comentó que lo estaban haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales. Una vez terminada la obra, Luis N. le informó a través de mensajes que ya había negociado los números con la persona titular de la delegación, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con el departamento más grande. Meses después, dijo el empresario inmobiliario, recibió otro mensaje por parte de Luis N. diciéndole que un familiar del referido servidor público, al cual se le apoyó en su campaña, recibiría el departamento y que en su visita al mismo había observado vicios ocultos. En abril de 2017, a través de un amigo en común, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Luis N. para llevar a cabo un nuevo proyecto. A los asistentes, Luis N. les informó que había visitado el predio ubicado en la calle de Holbein y que traía los números, como denominaba a las aportaciones para invertir en ese proyecto. Refirió que todos pensaron que al tener Luis N. las relaciones y el renombre que la delegación le había dejado, sería oportuno abrir conjuntamente una empresa para llevar a cabo el proyecto. Previo a la constitución de dicha empresa, se adquirió dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein directamente a nombre del declarante, dando un anticipo de alrededor de 3,5 millones de pesos. En dicho contrato quedó establecido, entre otras cosas, que la parte vendedora del predio contaba con una constancia de zonificación de derechos adquiridos en el año 1991 y que a finales de octubre acordó con Luis N. que en este último se haría cargo de todos los trámites, gestiones, diligencias y o cualquier situación derivada con la alcaldía, por lo que se firmó un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él. Meses después, previo a la manifestación de construcción, el declarante aseguró que Luis N. ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso N., en aquel momento director de Planeación y Desarrollo y Participación en la entonces delegación Benito Juárez, el cual era muy cercano al titular en turno. Informándome que había acordado el pago por la cantidad de 1,800,000 pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar 1,000,000 por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800,000 pesos una vez que se obtuviese la terminación de obra. Acudiendo a la cita solicitada, el licenciado Alfonso me dijo pues que esa cantidad del 1,000,000 de pesos inicial
correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado, y el saldo de los 800,000 pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes. Para el mes de agosto de 2018, según señala, Luis N. le entregó la autorización de uso de ocupación para dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso N., porque al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de obras, Nicias N., todo estaría en orden y cuadrado. En suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50,000 pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación. A finales del mes de noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario al que nos hemos referido en este mensaje acudió nuevamente a la ventanilla única con César N., donde una vez revisado el proyecto, le solicitó esperar unos minutos, ya que vendría en ese momento su jefe, el entonces director general de Desarrollo, Planeación de la Alcaldía, Víctor Manuel N. Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que pues no había de otra y que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no, o estuviese bien o no la obra, pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía, esa ya era otra tarifa. Teniendo que acceder a su petición, dado que de lo contrario sería la obra sujeta de un total terrorismo en cuanto a visitas de verificación y procesos de protección civil en todo momento, que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto. Abundó que la entrega de la primera parte, 425,000 pesos, fue el día 6 de diciembre de 2019, por el 50% del importe solicitado para la protección de la obra ubicada en José María Rico, y que César N. extendería un recibo y acuse por dicho importe, pero que lo tendría que validar el propio Víctor Manuel N. Refirió que pasaron los meses y llegó el periodo de conclusión de la obra, pero hasta ese momento no había recibido el comprobante de sus aportaciones que meses atrás le habían señalado, por lo que temía que no se respetase el acuerdo o no le quisieran dar la autorización. A finales del mes de marzo de 2022 se le informó que su proyecto era correcto y que preparara el finiquito para obtener dicha protección. Siendo el mes de abril que acudo a entregarle directamente en las oficinas el importe de 425,000 pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra. Me cita para acudir a la oficina de su jefe, el licenciado Víctor, en donde dicha reunión, el propio licenciado firma mi autorización de autorización de uso y ocupación para este inmueble, formándome en ese momento que él tenía que dar visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían para no ser sancionados, clausurados y molestados durante todo el proceso. Fue entonces que en abril de 2022 el desarrollador inmobiliario acudió a recoger el documento directamente en la oficina de César N., en donde, adicional a la propia entrega de la autorización, me dice que en el folder va el recibo que amparaba el anticipo que yo había dado en el año 2019. Retirándome en ese momento de su oficina, estando ya afuera de ella en el estacionamiento, me observo que dicho recibo no correspondía a mi obra, siendo
un recibo que correspondía a otra obra que se ubicaba en la calle de Insurgentes. De acuerdo con el testimonio del declarante, ese recibo correspondía a un monto de 5 millones de pesos por una licencia de más de 8,000 metros cuadrados de construcción que no contó con el manifiesto de impacto ambiental urbano necesario para poder iniciar los trabajos desde el primer día. Con lo anterior, es posible confirmar, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, que el modus operandi desde 2015 de esta red de servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, con decenas de construcciones en la demarcación, fue recurrente durante al menos 3 administraciones para solicitar apoyos económicos y en especie a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas. Combatir la corrupción debe unir a toda la sociedad, ya que su existencia cuestiona los fundamentos mismos del Estado, privatiza los bienes públicos en detrimento de los fines sociales y pone en riesgo la seguridad de la gente. La corrupción en el servicio público es una traición a los ciudadanos. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Ahí está lo que dice Ulises Lara, el fiscal interino de la Ciudad de México. El fiscal que, por cierto, entra muy cuestionado por el tema de su título o de su cédula profesional, que sí, pues era muy de moda, ¿no? Recordemos que uno de los requisitos para ser fiscal es justamente que seas licenciado en Derecho. Dice, porque ya lo entrevistaron, y dice que él estudió la carrera por ahí del 2016. No, que sí la estudió, pero no hizo su trámite para la cédula. Y que desde el año pasado empezaron a hacer el trámite porque cuando empiezan con el tema de la ratificación de Ernestina y al ver que estaba muy complicado, él empezó su trámite ante la posibilidad de que pues, él iba a ser el que se iba a encargar de la chamba. Y empezó a hacer su trámite por sacar su cédula desde el año pasado y ahora sí que todo coincidió mágicamente en enero, cuando lo terminan nombrando ya fiscal interino. Entonces, y él dice, ¿no? En entrevistas que, pues, o sea, que ahora sí que investiguenle porque él sí terminó su carrera en tiempo y forma, pero la cursa, justamente dice por ahí 2016, una cosa así, dice que la cursa y que no había hecho su trámite pues, de su licenciatura, ¿no? De su título. Y su cédula que ya, de panzazo, Ulises Lara. Que no, ojo, no, nadie está diciendo que no es un profesional, es maestro de la UNAM, tiene una maestría en Derecho. El tema es que de a panzazo con el requisito principal para estar encargado de la fiscalía, ¿no? Muchas veces que el título no te hace. Exacto. O mejor, exactamente. No, porque, o sea, a ver, yo, o sea, creo que Ulises Lara es una persona capaz de ver. Él estudió sociología, es maestro en Derecho, tiene también estudios de criminología y criminalística. O sea, tiene una preparación, pero no tenía la licenciatura en Derecho, que era el requisito para ser fiscal. Ahora él es encargado de la fiscalía, no es fiscal como tal. Entonces, él es encargado, pero pues hace sentido que sea más o menos el mismo requisito, al menos. El punto es que así, de a panzazo, le quedó al tiro Sí, le quedó al tiro el trámite de la cédula. Total. Llega Ulises Lara y ya él como fiscal interino, pues exhibe pues este trato, estos testimonios de empresarios que ya hemos escuchado varios, ¿no? Ya habíamos visto también a otro empresario exhibir al cártel inmobiliario. En este caso particularmente hay una mención que se hace de Luis N. Ese Luis N., aquí le vamos a poner nombre y apellido, porque es diputado. Estamos hablando del diputado Luisito Mendoza. Luis Mendoza, él es diputado del PAN y de hecho, él intenta ser
o está todavía, creo que ahí se congeló el asunto con el tema del cártel inmobiliario, sobre todo con estas denuncias, porque Luis Mendoza quería ser el candidato del PAN a la alcaldía Benito Juárez. Siguen muy fieles a su línea del cártel inmobiliario. ¿Se dan cuenta cómo se heredan? Es que es la saga, exacto, es el cártel inmobiliario, la saga continúa. Ahí siguen. De verdad, no, ni siquiera entre ellos se ayudan como para intentar zafarse del tema. No. Tienes a Jorge Romero heredándole la plaza a Cristian Buenroeric, luego Cristian Buenroeric heredándole la plaza y tienes a Taboada, luego de Taboada tienes heredándole Luis Mendoza. Todos comparten algo en común, que es un departamento del cártel inmobiliario, al menos. Al menos. O sea, un departamento por cabeza familiar, además. Y tienes ya a los empresarios que aceptan estos tratos o estos acuerdos con esta alcaldía, confesando. No es el primero, y creo que ya es el tercer empresario que confiesa. El tercer empresario que estaría confesando sus delitos o haber participado, haber aceptado estas condiciones del cártel inmobiliario. Pero Luis Mendoza, por cierto, había dicho que él no era parte del cártel inmobiliario y que él no tenía ningún tipo de departamento. ¿Cómo van ustedes a creer? Y bueno, resulta que siempre sí. Sí tiene departamento y además intenta ser alcalde, o sea, intenta convertirse en alcalde de la Benito Juárez. Hay que tener pantalones para hacer eso. Hay que tener tanates cínicos para al menos intentarlo. Existen ya contratos que se han exhibido de compraventa del 2016, cuando adquiere un departamento de 154 metros cuadrados en estos complejos en Unox City Towers por la cantidad de 5.100.000 pesos que habría pagado con un cheque del Banco Santander, fechado del día 3 de ese mismo mes y año, cuya reproducción se tiene fiel en los medios de comunicación. Y eso es una prueba fiel de que sí cuenta con un desarrollo, cuenta con su pago, pues, con su respectivo moche físico, pero él había dicho que no. O sea, Luis Mendoza se había aferrado a decir que él no tenía ningún tipo de departamento en estos complejos. Aquí la bronca también tiene que ver con su hermano, Víctor Mendoza. Víctor Mendoza actualmente está prófugo de la justicia. Ahí nada más les encargo. Porque Víctor Mendoza fue director general de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez, en donde pues él se encargaba sobre todo de la autorización de usos y habitabilidades, de otros desarrollos y demás. Creo que aquí también no vamos a lavarle la cara a los empresarios, bien sabían a lo que le entraban cuando aceptaban estos acuerdos. Y es que aquí entra el otro efecto. Recuerdo mucho esta plática, ¿te acordarás con Rodrigo Abdala? Cuando él decía, es que el empresario se va a moldar a lo que tú le digas. O sea, si el empresario va a encontrar, o sea, hay empresarios que quieren participar en la 4T, sí hay, pero tú decides hasta dónde. Y el punto con esto, y ahí es donde tenemos una amplia diferencia, por ejemplo, con el asunto de los libertarios, que ellos defienden una libertad completa de la empresa, es esa. El gobierno, el Estado es el que pone las regulaciones, es el que otorga los permisos. La responsabilidad de las autoridades municipales es justamente la de otorgar permisos dependiendo el área, dependiendo el territorio, en cada lugar varía el tipo de permisos que se dan, pero al menos en la Ciudad de México y particularmente en alcaldías que ya están muy pobladas, hay ciertos lineamientos de construcción, como el número de pisos que vas a construir, el tipo de requerimientos, los espacios vacíos que deben de existir. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es una ciudad sísmica, muy sísmica y además es muy poblada. Entonces necesitas tener requerimientos que sean, pues que te permitan acordes a que, pues sabes que en cualquier momento va a haber un sismo y fuertes y que puede ocurrir una tragedia. Al no cumplir con esos requerimientos o al ser laxos o al ser negligentes con esos requerimientos a cambio de un moche, pues el empresario se va y diga, yo a veces pregunto, neta, ¿se ahorraron algo? Porque pagas un moche el esquema de corrupción aquí es que los funcionarios del cártel inmobiliario, que están sobre todo en las secretarías de obras, el alcalde y demás, hacen muy laxas las supervisiones, o sea, básicamente inexistentes las supervisiones, básicamente inexistentes las supervisiones de los directores responsables de obra, ni mucho menos, para que los empresarios o los desarrolladores de estos departamentos puedan hacer lo que quieran cuando quieran.
Para esto ya llegaron a acuerdos en donde hubo pues una mordida, hubo un moche, una lanita, o hubo el acuerdo de entregar departamentos a los familiares o a los amigos, o me vas a pagar con tantos departamentos y yo pues no te doy lata y yo te cuido, yo te protejo para que nadie te diga nada y tú construyas lo que quieras construir. De ahí que si ustedes vienen a la alcaldía Benito Juárez o van también a la alcaldía Cuauhtémoc o vamos a la alcaldía, incluso a Coajimalpa, vamos a encontrar muchos desarrollos que tienen muchos años, muchos desarrollos así gigantescos, que tienen muchos años intentando hacerse y que esta administración ya empezaron a bloquearlos, los empiezan a frenar justamente por los permisos. El tema es que los flamantes del cártel inmobiliario pues se beneficiaron muy bonito de esos acuerdos con propiedades, con dinero, y al final el gobierno de la Ciudad de México pues está poniendo, o la fiscalía en este caso, está poniendo sobre la mesa los testimonios de los propios empresarios que aceptaron esas condiciones porque les convenía o porque pues eran los acuerdos a los que estaban acostumbrados a darse en la Benito Juárez. Pero yo aquí la pregunta vuelvo a hacerlo. ¿De verdad les salió más barato? O sea, ¿de verdad se ahorraron algo con este esquema? Cuando escuchas a estos empresarios decir que les pidieron 1 millón, ¿de verdad se ahorraron algo? Sobre todo cuando, por ejemplo, tienes el edificio de Zapata, u otros edificios, porque no solo es el de Zapata, que con el terremoto del 17 se vinieron abajo cual sándwich y que cobraron vidas humanas. Ahora, evidentemente, tienen que pagar y tienen que hacerse responsables de esa negligencia, que es una negligencia compartida entre el empresario que aceptó esas condiciones y el responsable de la alcaldía por entregar esos permisos prácticamente inexistentes o que no se tendrían que haber entregado. La gente termina comprando la propiedad o termina comprando un departamento o termina rentando un departamento sin tener mayor idea de lo que pasó. Porque tampoco es responsabilidad de la persona que va a comprar de buena fe un departamento saber si le otorgaron un permiso. No es algo que se haga. Porque además a ti te venden que como ya están entregándote el edificio, pues, ¿cuál va a ver? A ver, si hay un problema con un edificio, el edificio no se termina de construir. Esa es la lógica. Si un edificio se termina de construir, entonces es cuando ya, pues dices, bueno, pues ya puedo rentar o ya puedo comprar. Entonces, aquí hay una claridad en cuanto a lo que está pasando con el cártel inmobiliario. Por eso se me hace sorprendente que veamos todavía a los panistas del cártel inmobiliario decir que no es cierto. También es cierto lo que dice el empresario que pues ese era el esquema, básicamente si querían construir ahí tenían que aclifregarse con lo que le pedía en ese entonces el alcalde o el de obras o el de los permisos, porque ya era el esquema que manejaban. ¿Pudo el empresario haber ido a otro lugar? Honestamente, creo que cada caso es distinto, pero sí hay una responsabilidad también del empresario.